Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a El Derecho es para Todos. Presentaremos el tema, las obligaciones. Ahora vamos a hablar sobre las modalidades de las obligaciones mancomunadas. Este tipo de obligaciones son aquellas en las que participan varias personas, es decir, que en una misma obligación pueden existir varios acreedores y varios deudores. Las obligaciones mancomunadas se dividen en dos modalidades, divisibles e indivisibles, las cuales van a definir cómo se va a presentar la deuda entre todos los integrantes involucrados. Las divisibles ocurren cuando en un crédito o en una deuda se dividen tantas partes iguales como acreedores o deudores haya, y ninguno de estos tiene la obligación de pagarlo o de exigir el cumplimiento de esta. Cada quien tiene su autonomía. Por ejemplo, en el caso de que alguno de los deudores no pudiera pagar por completo el total que le tocaba, ninguno de los otros deudores tiene la obligación de responder con el pago que le correspondía. Y las indivisibles, como su nombre lo dice, no pueden ser divididas y deben ser cumplidas de manera unitaria. Es decir, que todos los deudores tienen la obligación de pagar la totalidad a todos los acreedores, y los acreedores pueden exigirla a cualquiera de los deudores. Un caso para explicar esto sería que 3 deudores quedan de pagar 30,000 pesos a 3 acreedores y no se cumple con la totalidad del pago. Entonces cualquiera de los acreedores puede exigirle la totalidad a cualquiera de los deudores y éste está obligada a corresponder por ella para saldar la deuda. Y luego entre los deudores pueden ponerse de acuerdo para pagar sus partes correspondientes. También, en este tipo de situaciones, cuando procede de una disposición legal o de un convenio, se le llama solidaria. Las que son de acuerdo con su resolución son las obligaciones condicionales y las obligaciones a plazo. Una obligación condicional depende de un acontecimiento futuro que no se sabe si se producirá o no. Y existen dos tipos de condiciones: la suspensiva, que de su cumplimiento depende de la existencia de la obligación, y la resolutoria, que cuando se cumple se termina la obligación. En el comercio son comunes este tipo de obligaciones. Un ejemplo sería la garantía de los productos. Y la obligación a plazo es cuando al cumplimiento se le otorga un día determinado para realizarlo. Un ejemplo serían las operaciones a crédito o las hipotecas. Modalidades de las obligaciones con pluralidad de prestaciones. Todas las obligaciones recaen sobre un objeto, pero en múltiples ocasiones este objeto no solamente consiste en una prestación, sino que puede consistir en más de una. De aquí obtenemos las obligaciones conjuntivas y las obligaciones alternativas. Las obligaciones conjuntivas son aquellas en las que el deudor debe de cumplir todas las prestaciones que ofrezca, debido a que en dado caso de no cumplir con alguna de ellas, no se considera la obligación como cumplida. Un ejemplo de obligaciones conjuntivas es el caso de los paquetes de fiestas, en los cuales te ofrecen comida o banquete, salón y sonido. Las obligaciones alternativas son aquellas en las que el deudor te ofrece varias prestaciones y el acreedor debe de elegir alguna o algunas de ellas para que se dé el cumplimiento de dicha obligación. Un ejemplo de las obligaciones alternativas es el caso de la compra de un automóvil, en las cuales el vendedor, como deudor, ofrece varias opciones y el acreedor, en este caso el comprador, elige algunas de ellas o alguno de ellos, pero no todos. Por último, pero no menos importante, tenemos las obligaciones de dar, las cuales se van a subdividir en 3 partes. La número 1 son las obligaciones de dar, que como su nombre lo dice, consisten en dar una cosa, y según la legislación civil, esta puede consistir en ceder el uso temporalmente de algo, pagar por lo que se debe o devolver una cosa ajena. Número 2, las de hacer. Como su nombre también lo dice, son aquellas que consisten en realizar un hecho a favor del acreedor. Un claro ejemplo sería un abogado o un ingeniero que se compromete a llevar a cabo una obra. Y así como pasa con estos dos profesionistas, lo mismo pasa con todos nosotros que estamos estudiando para una carrera profesional. Por ejemplo, en algún futuro a nosotros como publirelacionistas nos va a tocar hacer una campaña y estamos obligados a hacerla. Número 3, las de no hacer. Estas implican una abstención u omitir un hecho que se encuentra prohibido. Por ejemplo, cuando vemos un cartel en alguna casa o en algún lugar que dice no pasar, eso implica una obligación de no hacer. Eso ha sido todo por el video de hoy. Si te gustó, regálanos un like,
comparte y comenta. Y recuerda, el derecho es para todos.